Le damos las buenas noches a todos aquellos que nos siguen por las redes sociales, que están saliendo por nuestro canal de YouTube, todos los jueves a las 9:30. Sintonicen el canal de YouTube de Piedra Viva y ahí vamos a estar viendo los mensajes. Bueno, siguiendo el tema sanidad divina, hoy vamos a tocar, siguiendo el tema, la comunión de la sangre y el cuerpo de Cristo. La comunión de la sangre y el cuerpo de Cristo. Cuando hablamos de la comunión, el apóstol que más Dios le revela lo que es los aspectos fundamentales de los elementos que usamos en la cena del Señor, como la sangre y como el cuerpo de Cristo, el pan como representando el cuerpo, es el apóstol Pablo. Él lo recibe como revelación. Y en verdad en los Corintios, en la epístola, la primera de Corintios, él viene tratando un problema de la idolatría en el capítulo 10 de Primera de Corintios. Y si nosotros vamos a hacer uso de la lectura en el capítulo 10 del 11 al 22, vamos a conseguir varios aspectos importantes para poder llegar a la cena del Señor. Cuando Pablo comienza a explicar la cena del Señor. Hoy en la mañana, como tenemos la cena del Señor, vamos a explicar un poco lo que es la importancia de la cena y lo que a veces algunos predicadores y maestros de la palabra no entienden o explican o presentan abuso en la explicación o el exégesis, lo que Pablo quiere decir en 1 Corintios 11, del 23 en adelante. Entonces, cuando nosotros entramos o entendemos lo que Pablo quiere decir, aquí encontramos del 11, el capítulo 10, 11 al 22, una palabra que es clave que la vamos a desarrollar. ¿Cuál es esa palabra? Comunión. Ok, puede ser lectura, por favor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo el que sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celo al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Ok, el apóstol Pablo en el capítulo 10, él comienza a enseñar a los corintios el abuso que tenían los corintios en la cena del Señor. Acuérdense que Pablo comienza a aclarar estas cosas por información de la familia de Cloes. Él comienza y le manda la primera epístola o la primera carta a los corintios y en el capítulo 10 comienza a molestarlo a ellos sobre la idolatría. ¿Por qué? Había el peligro de la religión que suscitaba en Grecia, que
podía invadir o socavar los fundamentos de la doctrina cristiana. Y Pablo comienza a hablarles sobre la idolatría, pero la palabra clave que tenemos allí nosotros es la palabra comunión. ¿Por qué la palabra comunión? Pablo comienza a enseñar porque había un sincretismo religioso en Grecia, y ese sincretismo religioso estaba dañando lo que era la pureza del cristianismo en ese entonces en Atenas, mayormente en la ciudad de Corinto. Ahora, Pablo comienza del verso 23, en capítulo 10, verso 23, comienza a hablar Pablo de hacer todo para la gloria de Dios. Comienza el 11, el capítulo 11 comienza Pablo, habla del atavío de la mujer, la problemática central que había, que no permitía la comunión entre la iglesia cristiana, la iglesia que había nacido en Cristo Jesús, la iglesia fundada por el apóstol. ¿Cuál era el problema central? El problema central era que las mujeres griega estaba muy avanzada, y las mujeres griegas en sus avances, ellos estaban haciendo problemas, sea problemática en el vivir en medio de la sociedad, y como ellos vivían en el desarrollo de su sociedad, querían meter eso en la iglesia del Señor. No es que Pablo estaba diciendo que la mujer no podía enseñar o que la mujer no tenía autoridad. Pablo está poniendo que la mujer estaba tomando, la liberación femenina estaba tomando, en aquel entonces, estamos tomando auge, y estaba poniendo la autoridad del hombre, que es el principio que Dios estableció, que era la autoridad del hombre en la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? La cultura griega macedonia, o la cultura griega, se estaba metiendo dentro de la iglesia, y Pablo comienza a atacar ese punto. Cuando ataca ese punto, Pablo, entramos en el capítulo 11, versículo 17 en adelante, al 22, entramos del abuso de la cena del Señor. Había un desorden, lo que llamamos en el culto al Señor. El culto a Dios, había un desorden, y comienza Pablo a poner las cosas en orden con relacionado en la comunión. Pablo, cuando dice en el verso 11, 17, dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, estoy leyendo el 11, 17, 18. En primer lugar, cuando os reuní como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Ya la palabra división ya estaba lista por el informe que le entrega Cloes, a la familia de Cloes, a Pablo. Y Pablo, cuando escribe la epístola, Pablo sabía que había abuso en cuanto a la comunión. La división que habla Pablo era una división de la comunión. Cuando iban a compartir el pan, no lo hacían en la unidad o en la coinonía, sino que cada quien participaba o tomaba la cena en particular, y no la cena como se tenía que tomar. Ahora, la cena tenía que tomarse en comunión, no tenía que ver algunos aspectos fundamentales del egoísmo. Pablo está atacando el egoísmo en medio de la situación que se estaba presentando, la problemática dentro de la iglesia en participar la cena del Señor. Ahora, cuando vemos, Pablo le enseñó bien, Pablo le dictó la enseñanza, la cátedra, lo que él recibe de parte del Señor, porque lo vamos a ver en el 11:23, Pablo dice: porque yo recibí del Señor lo que lo he enseñado. Él lo recibió. Aunque Pablo no anduvo con nuestro Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo le revela a Pablo la importancia de la cena. Ahora, la cena tiene una importancia muy fundamental para nosotros, es un fundamento. Ahora, ¿por qué la cena es un fundamento para nosotros? La cena es un fundamento porque nos lleva a la comunión. Si nosotros vemos los otros apóstoles como Juan, Pedro, siempre enseñaron sobre la comunión del cuerpo. Pablo está explicando a la iglesia y la idiosincrasia de los atenienses o de
de la iglesia en Corinto, que se había metido dentro de la iglesia, Pablo comienza a sacar todas esas cosas de la idiosincrasia o las cosas que ellos pensaban. Particularmente Pablo comienza a sacarlo de allí, porque ya no era conforme a lo que tú aprendiste, conforme a lo que aprendiste de la cultura helénica. No, era conforme a la cultura de Cristo, era conforme a lo que Cristo había enseñado. Y por eso el Señor le entregó la palabra, la enseñanza a estos apóstoles para poder enseñar, para poder corregir a la iglesia. Por eso que en el capítulo 10, 11 comienza Pablo a corregir, y Pablo toca los aspectos fundamentales que lo que pasó del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Pablo comienza a explicar, ellos tuvieron todas esas cosas, ahora nosotros, para que no nos pase esto a nosotros. Pero la palabra comunión es tan importante que el apóstol Juan lo dice claramente en Primera de Juan, en el capítulo 1, verso 7. ¿Qué dice Juan en el capítulo 1 de Primera de Juan, verso 7? Por favor, póngalo. Juan comienza a aclarar esto, dice: pero si andamos en luz. Pablo enseña en Efesios que nosotros somos hijos de luz. Tenemos que andar en luz, caminar en luz, en el capítulo 5 del libro de Efesios. Ahora dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con nosotros, y la sangre de Jesucristo, o sea, la sangre de Jesucristo, su Hijo, los limpia de todo pecado. Lo que nos ayuda a la limpieza de nuestro pecado es la comunión que yo pueda tener con mi hermano. La comunión, la palabra comunión es la clave en lo que le voy a enseñar. La palabra comunión es la clave para que se pueda activar Isaías 53 en nosotros. Más adelante vamos a desarrollar Isaías 53, 4 y 5, que no lo tocamos, ese punto como lo vamos a tocar hoy, no lo tocamos el domingo pasado. Pero podemos entender lo siguiente, que la palabra, Pablo comienza a explicar, el apóstol Pablo comienza a explicar en Primera de Corintios, en el capítulo 10, verso 16. Vean lo que nos dice el apóstol, que es el tema. Dice: la copa de bendición que bendecimos. La copa que vamos a tomar a continuación representa la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Esa es la copa. Pablo la llama la copa de comunión, de coinonía, de estar cada uno de nosotros en acuerdo, en un mismo sentir y en un mismo parecer. Pablo dice la copa, está hablando de la cena. El Primera de Corintios, en el capítulo 10, vamos a ponerlo del 14 o del 15 en adelante, Pablo introduce el tema que va a tocar en el 11. El capítulo 11, del 17 en adelante. Pablo comienza a decir, dice: la copa de comunión, la copa de bendición que bendecimos. Es una copa de bendición que vamos a bendecir hoy. Al tomar la copa, el vino que representa su sangre, tú vas a bendecir esa copa. Esa copa tú la vas a bendecir, porque la copa es bendición. ¿No me están entendiendo? ¿Por qué estoy explicando? Eso lo he explicado yo anteriormente. ¿Por qué lo estoy explicando? Porque hay hermanos nuevos que necesitan saber esto, porque vamos a ir a más profundidad en esto. Dice, la copa de bendición que bendecimos. Ahora, escúchame, cuando nosotros participamos, más adelante, cuando yo diga participamos todos de la copa, tú vas a bendecir. Como tú tengas ese vasito de vino, tú lo vas a bendecir. ¿Por qué lo vas a bendecir? Porque es una bendición. Pablo dice, la copa de bendición que bendecimos. Ok, tú tienes que estar claro lo que vas a hacer.
Lo vas a bendecir. Ok, también seguimos con el 16. No es la comunión de la sangre de Cristo. ¿Qué es la copa? No representa la sangre. El vino, ¿qué se representa? Cuando lo hace con el Señor. Ellos tomaron vino allá en el capítulo 12 de Éxodo, cuando primera vez participaron de la cena. Esa fue la cena que hicieron, las Pascuas, la primera vez que participaron de las Pascuas. Salir de prisa es lo que representa las Pascuas. Ellos participaron de las Pascuas, salieron, no pudieron comerse el pan, bebieron el vino, pero ellos más adelante instituyeron lo que eran las Pascuas y la forma como tenían que hacerlo. Ahora dice, ve la pregunta, ¿no es la sangre de Cristo? Tú vas a bendecir la copa. ¿Qué vas a bendecir? El vino que representa su sangre. Ese vino representa su sangre. Dice, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo. Hay dos niveles de comunión. Pregúntame, ¿cómo es eso? El primer nivel de comunión tiene que ver con su sangre. La sangre de Jesucristo su Hijo los limpia de todo pecado. El segundo nivel de comunión tiene que ver con el cuerpo de Cristo, como nosotros. Pablo toca un punto aquí que lo toca también en el capítulo 12, 17. Pablo dice en el 10:17, siendo un solo el pan, nosotros como ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. El pan representa el cuerpo de Cristo. Y ahora, ¿qué nos dice Isaías 53? Isaías 53, 4 y 5 lo vimos el domingo pasado, que eso representa, era por su cuerpo, por sus llagas, la sangre derramada en la cruz del Calvario representa la copa de comunión que tú vas a participar a continuación. El cuerpo ya fue molido. El cuerpo fue maltratado. El cuerpo tuvo heridas y que por ese maltrato, por esas heridas, tu cuerpo fue sanado. El cuerpo de Cristo tiene que estar sanado o debe ser sanado o tiene que funcionar sano. ¿Ok? Escríbeme eso por ahí porque lo vamos a ver más adelante. Tiene que estar sano. El cuerpo de Cristo no puede ser un cuerpo enfermo, tiene que ser un cuerpo sano. Tenemos todas las condiciones dadas para estar sano. Sano corporalmente y sano espiritualmente. Sano en la comunión. Cuando yo quebranto, o cuando quebrantamos, para decir en plural, cuando quebrantamos el sentido de la comunión, cuando yo quiebro el sentido de la comunión con mi hermano, ahí ese quebrantamiento comienza a ser una separación y ahí comienza el cuerpo a estar enfermo. Los miembros comienzan a enfermarse. Entonces, ¿qué es lo que Pablo quiere corregir? Pablo quiere corregir lo siguiente. Vamos ahora, porque estamos avanzando a 1 Corintios 11. En 1 Corintios 11 está el abuso al atavío de la mujer, el abuso que presentaba el atavío de estas mujeres griegas en el servicio del Señor en la iglesia en Corinto. Habla del velo, habla de otras cosas, eso no lo vamos a tocar. Pero está el abuso en la cena del Señor. Tocamos varios de estos puntos. Ahora vamos al 11:21. En el 11:21, el 20 dice, cuando pues os reunís vosotros, esto es a comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Ese era el problema que había. Cada uno se adelantaba, había un egoísmo. Se llevaban, por lo menos, a la cena ya no era como aquí, que nosotros usamos dos elementos, no llevaban comida. Hierbas amargas,
llevaban comida, llevaban cordero, llevaban pan, llevaban vino. Y los que tenían poder adquisitivo, que llevaban todo esto, se apartaban en familia y comenzaban a comer ellos y dejaban a los que no tenían nada por fuera. Los dejaban como a la guayabera. Entonces, el hermano Francisco sabe cuál es el chiste. Lo dejaban como a la guayabera, lo dejaban por fuera. Ahora, como lo dejaban por fuera, Pablo está viendo el abuso porque muchos hermanos que no tenían poder adquisitivo, que lo podían llevar un poquito de pan o una botella de vino, por decirle algo, un poquito de vino, no participaban de las demás cosas que llevaban los otros hermanos. Y entonces había una pugna, había un problema, había una división. Cada quien tenía un grupo. Y no había, el cuerpo de Cristo no estaba unido en comunión, unido en el compartir, sino que había un desorden en las reuniones, en la cena del Señor. Ahora, cuando hablamos dice, cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tienen hambre y otros se embriagan. Entonces comían, eso era una comenola allí, pero no había una administración de todo lo que se llevaba para que todos pudieran comer equitativamente de la abundancia que estaba presentando la iglesia o que se llevaba a la iglesia. Entonces Pablo comienza a corregir ese abuso. Entra en el capítulo 23 al 26, que eso lo vamos a explicar cuando vamos, a continuación vamos a participar de la cena. Comienza en el 27, que es lo que quiero mostrarle acá. El 27 dice, de manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo. Quiero explicar esa parte indigna. Ya tú eres digno de participar de la cena. Sí, yo te lo he enseñado. Porque si tenemos la cena original, ¿quién impide que participemos de la cena conmemorativa? Porque esta es la cena conmemorativa. La cena original está, para los que están anotando, en Juan capítulo 6, desde el 50 en adelante. Entonces, cuando recibimos a Cristo, recibimos la cena original. Jesús instituye la cena porque Él, como autoridad y como el sacerdote, el sumo sacerdote, como el Hijo de Dios, Él prácticamente no es que vino a abolir las Pascuas, no, sino que viene otra temporada con casi los mismos elementos que estaban específicos, que era el vino y el pan, que hablaban de él. Él comienza y viene y instituye dos elementos que la iglesia cristiana tenía que comenzar a compartir para tener la cena, que es el pan y el vino, o el vino y el pan, ¿sí? En las Pascuas se comían hierbas amargas, se comían el cordero, comían el pan sin levadura y tomaban vino. Esos elementos, él como cordero no presenta nuevamente, porque ya el cordero se sacrificó. Aquel cordero de las Pascuas de los judíos en el Antiguo Testamento hablaba de Cristo. Lo que tenía que hablar ahora en la iglesia primitiva o la iglesia a continuación o la iglesia que él vino a fundamentar, a formar, era los elementos del pan y el vino. Él lo hace con sus discípulos. Él practicó o efectuó 3 cenas con los discípulos. De la manera que le estoy explicando. Ellos la llamaban Pascua. Ellos tenían todos los elementos del Antiguo Testamento que eran las Pascuas, pero él le hizo más énfasis al pan y al vino. Por eso es que Pablo comienza a explicar, el apóstol Pablo comienza a explicar en el capítulo 23, que vamos a hacer lectura más adelante. Cuando diga indignamente, ahora, nosotros somos dignos de tomar la cena. Ahora, ¿por qué somos dignos? Porque el Señor está dentro de nosotros, el Señor nos salvó, el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Ahora, ¿cuál era el punto que hace digno a un creyente a participar de la cena? 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba la copa.
probarse la problemática que estaba atendiendo Pablo allá en la iglesia de Corinto. 29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor. Juicio come y bebe para sí. Ponme eso y subrayámoslo en amarillo. Sin discernir el cuerpo del Señor. La palabra sin discernir el cuerpo del Señor es sin conocer, sin conocimiento, sin saber lo que está haciendo o lo que va a hacer. Ahora yo te estoy explicando, no te estoy explicando los tres tipos de cena, pero te estoy explicando que la cena conmemorativa que vamos a efectuar a continuación, te la estoy explicando que tú tienes que saber lo que estás haciendo. Y por eso te estoy diciendo que la palabra clave es la palabra comunión. Comunión con tu hermano. Ahora, vamos, un supuesto. Que tú sabes que tuviste un problema con un hermano. Ya tú lo perdonaste, tu corazón tú lo perdonaste, pero tienes que arreglar eso con el hermano. ¿Sí? Si tú lo perdonaste, tú puedes participar. Tú no vas a participar indignamente, sino que ya tú lo perdonaste en tu corazón. Lo que pasa es que tienes que ponerte de acuerdo con tu hermano. Y es tu hermano que esté bien en ese sentido. La palabra clave, le estoy diciendo que es comunión. Ahora, otra palabra clave que no es el tema que estamos tocando es la palabra luz. Por lo menos si volvemos otra vez a Primera de Juan 1:7, encontramos que si andamos en luz. ¿Qué pasa? Cuando tú caminas en luz, tú no vas a tropezar con ningún hermano. Tú no vas a tropezar o no te vas a topar con ningún hermano ni tampoco con ningún inconverso. Tú sabes que tú eres luz y tú sabes que tú tienes que alumbrar, tú tienes que brillar. La palabra dice, creo que en Mateo capítulo 5, verso 20, por ahí dice, vosotros sois la luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo. Somos luz del mundo. Si somos en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Si tú caminas en luz, ¿qué es luz? Que tú vas a caminar y lo que vas a probar son los principios doctrinales, los principios de la doctrina de Cristo, lo vas a probar en tu mente. Y si tú sabes que tienes que estar en comunión con tu hermano, tú no puedes romper ese principio. No debemos romper ese principio. Ahora, por eso, ¿Qué otro nivel que nos hace a nosotros indignos de participar de la sangre y el cuerpo de Cristo? Cuando tomamos por inmunda la sangre del pacto que dice Pablo dice en Hebreo capítulo 10, creo que por ahí, por el 29, por ahí. Búscalo por allí, capítulo 10. Tomamos por inmunda la sangre del pacto. Es que no consideramos, no entendemos o no llegamos a discernir, vamos a darle la palabra clave, a discernir o a saber que lo que vas a hacer está actuando en contradicción o vas a actuar contradictoriamente a los principios que te une a Cristo y tú como miembro a los principios que te une al cuerpo de Cristo, porque tú eres un miembro en particular. Si somos miembros en particular tenemos que estar en unidad para complementar, porque el cuerpo de Cristo no está fragmentado, no está dividido, es un cuerpo compacto, es un cuerpo unido, un cuerpo que tiene comunión los unos con los otros. Por eso Juan dice, su sangre nos limpia ¿de qué? De todo pecado. 10:29, oye, dice así, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda ¿qué? La sangre del pacto? Cuando pisoteamos el testimonio de Cristo, estamos teniendo por inmunda la sangre del pacto. Ahora, yo creo que ninguno de ustedes han pisoteado la sangre de Cristo. Sino tenemos un testimonio bueno delante de Dios, delante de la gente, delante de nuestra familia. ¿Ok? Ahora, dice, en la cual fuiste santificado e hiciera afrenta
al Espíritu de gracia. Esto van dos dimensiones. Toma por inmunda la sangre del pacto, la santificación no se efectúa en nosotros, el proceso de santificación no se efectúa en nosotros, no se va a efectuar porque estamos afrentando al Espíritu de gracia, que es el Espíritu Santo de Dios. Ok, seguimos. O sea, Pablo comienza a decir y después dice, que es la parte clave que quiero tocar. Dice, el 30. Por lo cual hay muchos, y entre vosotros y otros duermen. O sea, no podemos aplicar Isaías 53 si hay estas cosas. ¿Me entendieron? ¿Entendieron? Ok. Subrayame ahí, enfermos y debilitados entre vosotros. Y muchos duermen. Subrayo. Ahora, subrayalo y después vamos a Isaías 53 y después venimos aquí, que es el punto que quería tratar. Aquí la clave está aquí. Si yo no tengo comunión y yo me voy a los criterios propios de este mundo o los criterios propios míos que tienen que ver con mis criterios y no con la voluntad de Dios, tiene que ver con mi voluntad, la voluntad humana y no la voluntad de Dios. Entonces yo comienzo a enfermarme porque la oración, la fe que se va a activar para la sanidad en mi vida no se puede efectuar porque estoy haciendo estoy afrentando la efectividad de esa fe que se va a aplicar en mí para la sanidad divina. Dando a Isaías 53. Ok. ¿Qué fue lo que no tocamos el domingo pasado? Que el profeta profetiza 720 años antes de la aparición del Mesías, ¿sí? ¿Están copiando? ¿Está copiando, no? 720 años. Los profetas del Antiguo Testamento eran videntes. Ellos hablaban en el lugar de Dios. La profecía, si es para el Mesías o está relacionada para el Mesías, la profecía viene de la boca de Dios. Viene de lo que es Dios, de la ciencia de Dios, y la ciencia de Dios es eterna. La palabra de Dios es eterna. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Él comienza a hablar, y lo que más me llama la atención, que él estando en el pasado, tiempo y espacio nuestro, todavía el Mesías no había aparecido. Pero para la aparición del Mesías, en el tiempo y el espacio, Isaías estaba en el pasado. ¿Sí? Tiempo y espacio nuestro. Pero en la eternidad de Dios estaba hablando de un presente. De un eterno presente. Estaba hablando de un futuro. Eterno presente y el futuro. 720 años apunta al futuro. El tiempo y espacio nosotros estaba acentuado en el pasado porque el Mesías no había aparecido. Cuando aparece el Mesías, 720 años más tarde, según el tiempo y el espacio nuestro. ¿Me están entendiendo? ¿Me estoy sabiendo explicar? Si hay que repetirlo, lo voy a repetir, porque creo que aquí está la situación, lo grueso, el meollo. Ok, vamos a hacer la lectura. Me acompañan los que saben un poco de gramática. Si hay maestro aquí que sabe el castellano, el verbo castellano y está igual, el verbo en el hebreo está igualito. Dice, ciertamente llevó nuestras enfermedades. ¿Qué tiempo está el verbo llevó? ¿Cómo? ¿Está? No. Vamos a repetir. Ciertamente llevó nuestras enfermedades. El verbo llevó está participio. ¿Seguro? ¿Seguro? Sergio, ¿está pasado? Ve, si él está profetizando en un presente, en tiempo pasado, ¿cómo es eso? O sea, yo no lo toqué en la mañana del domingo pasado.
Él llevó en tiempo pasado nuestras. Todavía no había aparecido el Mesías. Él no había muerto en la cruz del Calvario, pero ya Él llevó tu enfermedad. ¿Qué? Antes que tú nacieras, antes que tú naciese, Él llevó tu enfermedad. Y sufrió nuestro dolor. ¿Qué tiempo está el verbo sufrir? ¿Seguro? Ayúdame ahí, Yoli. ¿Quién me ayuda? ¿Qué tiempo está el verbo sufrir? Él sufrió por ti hace 720 años, sufrió por ti. Eso fue tiempo pasado, todavía no había aparecido. 2720 años o 2750 años sufriendo por ti y tú todavía vas a sufrir. Dile a esa enfermedad, te va de mi cuerpo en el nombre de Jesús. Por eso Dios lo pone en el tiempo pasado para que nosotros en el presente podamos entender que si fue un pasado, yo todavía no había nacido y Dios decretó desde su eternidad. Para Dios no hay tiempo y espacio. El mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo ayer, hoy y siempre. No hay tiempo. Cuando Él dice en tiempo pasado que tú fuiste sanado, que tú fuiste sanada, entiende que todavía no habías nacido y Él ya te sanó. ¿Tiempo qué? Vamos a seguir. Y nosotros le tuvimos, ¿por qué? Le tuvimos. Por eso está bien, de Dios. Dame el 5. Mas Él herido fue. ¿Qué tiempo está? Él fue ese, ¿qué tiempo está? Ahora, ¿qué pasa con la enfermedad del presente? Si Él ya te sanó en el pasado. Que antes que tú naciese ya Él te sanó. ¿Qué pasa con la enfermedad del presente? ¿Me estamos entendiendo? Algo. Por eso es que Pablo dice, vamos a revisarnos. Pablo habla algo bueno allí, que tenemos que revisar. Él herido fue por nuestras, morido por nuestros. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga, ¿qué? ¿Qué tiempo está allí? Fuimos. ¿Qué tiempo está? Fuimos. ¿Seguro? ¿Seguro? Bueno, si tú fuiste, ¿por qué eres? ¿Por qué está? Si tú fuiste, ¿por qué está? ¿Por qué eres? ¿Por qué soy castigado? ¿Por qué mi cuerpo viene a ser castigado en el presente? Si ya tú fuiste sano, ¿por qué mi cuerpo es castigado por una enfermedad en el presente? Si ya nosotros fuimos curados, fuimos sanos desde el pasado. ¿Qué quiere decir con esto? Pregúntame. ¿Qué quiere decir con esto, apóstol? Pregúntame. Que Él te sanó. Pasado, presente y futuro, que tú tienes carga contigo una sanidad eterna. Por eso que el tema sanidad divina es una sanidad eterna y tú tienes que pelear por tu sanidad eterna. Tú tienes que apoderarte de tu sanidad eterna. Porque ya Dios lo efectuó, ya Dios lo realizó. Por eso que Pablo dice el 31, si pues vamos a 1 de Corintios 11, 31. Si nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Ahora, tenemos que examinarnos a nosotros mismos porque no tenemos que estar enfermos. Ahora, ¿quién quebranta las normas? ¿Dios o nosotros? ¿Quién quebranta las normas? ¿Dios o nosotros? Entonces, vamos a dejar de quebrantar las normas para que Dios, Isaías 53, pueda ser efectivo, pueda tomar efectividad en mi cuerpo. Que yo pueda sentir, por tu llaga yo fui curado. Tú puedes decir, por tu llaga, o ustedes pueden decir, por las llagas de Cristo nosotros fuimos sanados. En el nombre del Señor. Entonces, ahora, entramos en el tema ahora. Ya estamos cerrando aquí para entrar a la cena. Ahora, comunión con la sangre, comunión con el cuerpo. Aceptar comunión con la sangre
tenemos que aceptar toda la sangre derramada en la cruz del Calvario. No solamente en la cruz. La sangre de Cristo no solamente se derramó en la cruz. La sangre de Cristo viene derramándose desde el Getsemaní, cuando estaba orando por nosotros. La Biblia dice que su sudor eran como gotas de sangre. Los vasos se reventaron allí y era que estaba sudando sangre. Cuando le caen a latigazo, le dan duro con los látigos. Cuando él se cae, él se rompe la rodilla, bota sangre. Por la espalda botó sangre. Por todas las partes botó sangre. Y cuando llega a la cruz, comienza a botar sangre. La corona de espina hace que bote sangre. Ya la maldición, él se llevó la maldición con esa corona de espina. Los clavos en las manos, los clavos en los pies, hace que él bote sangre. Él botó sangre. Toda la sangre de él la derramó, porque era la certificación de mi sanidad. La certificación de mi sanidad. Por eso que el Dios, el Padre, a través del Espíritu, manda ángeles a sanar a los humanos aquí en la tierra. ¿Sabe por qué? Porque la certificación de tu sanidad, Cristo la hizo hace 2000 años en la cruz del Calvario aproximadamente. Si Él se sacrificó por nosotros, tú tienes que entender que ya tú fuiste sanado, tú fuiste curado por la sangre de Jesús en el cuerpo que fue molido. El molino era para nosotros, los látigos era para nosotros, mas Él cargó eso en su cuerpo por nosotros. ¿Y cuál fue el tiempo? Pasado. Para que el presente tú comiences a disfrutar de la sanidad divina. Ahora, ¿qué es lo que nos hace efectivo esa sanidad? La comunión. El problema no hace efectivo esa parte. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. La Biblia dice que si por vosotros fuera, está en paz con todos los hombres. Paz con todos los hombres. Ya yo tengo que deponer mi actitud, no es la actitud de Cristo, no es mi mal carácter, no es mi mal temperamento, como tú lo quieras llamar, sino el carácter de Cristo en mi vida, que se va a poner a manifestar por el Espíritu Santo a través del amor de Dios que fue derramado en mi corazón por el Espíritu Santo que me fue dado. Autoriza. Entonces, nosotros tenemos que hacer así. Ahora, va de parte. Tenemos dos elementos. ¿Cuáles son los dos elementos? Ahora vamos a hacer lectura, por favor. Voy a leer yo. En 1 Corintios 11, 23 al 26. Esto lo vamos a hacer cuando vayamos a participar de la cena. Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Antes de él ser entregado, tuvo la cena con los discípulos. De ahí fue para el Getsemaní. A él lo entrega Judas en la madrugada cuando vienen bajando del Getsemaní, del Monte de los Olivos. Quiero explicar que Getsemaní era un huerto que se encontraba en el Monte de los Olivos. Él venía bajando con los discípulos y ahí es apresado. Pablo dice, y habiendo dado gracias, Pablo dice, lo que quiero destacar es que Pablo dice, yo recibí del Señor. Que aunque él no anduvo con nuestro Señor Jesucristo, porque se convierte después, Pablo dice, recibe por revelación la importancia de la cena del Señor. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. ¿Ok? Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Entonces Pablo explica esto.
Así pues, todas las veces que comieres este pan y que bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Qué vamos a hacer nosotros a continuación? Vamos a participar todo de la cena del Señor. El que se quiera abstener voluntariamente lo puede hacer, no es obligado. ¿Okay? Vamos a participar todo de la cena del Señor. ¿Okay? Ahora, en la participación de la cena, yo estoy hablando al mundo espiritual, ojo, al mundo espiritual. Yo tengo comunión con mi hermano. Estoy anunciando en el mundo espiritual, yo tengo comunión con mi hermano. Yo soy portador de la luz de Dios en el espíritu. Yo tengo comunión con mi hermano. Por lo tanto, yo voy a participar porque yo tengo comunión con mi hermano. Yo arreglé mi asunto con mi hermano, lo que tú, como tú lo quieras decir. Y yo voy a participar de esto. Ahora, que una persona que tú no sepas tiene algo contra ti, ese problema es de él, ya no es tuyo. ¿Ok? Este problema no es tuyo. ¿Okay? Entonces tú vas a participar. ¿Okay? Ahora, cuando Pablo llega y dice, ok, vamos a repetir el 26, dice, así pues, todas las veces que comiera este pan y que bebiera esta copa, la muerte del Señor anunciará. Ok, esta es la cena conmemorativa. Estamos conmemorando. ¿Qué? El nacimiento, el crecimiento, la pasión con el ministerio, la muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo y su segunda venida. Estamos conmemorando. Todo eso lo estamos conmemorando. En mi memoria tengo la enseñanza. Pregúntame, ¿qué quiere decir eso, apóstol? Que conmemorando, conmemoración. Eso quiere decir que en mi memoria está la enseñanza. Y cada vez que yo participo de el pan, que es el cuerpo, y el vino, que representa su sangre, yo estoy conmemorando la muerte, resurrección y su segunda venida. Eso es todo. Eso es todo. Ahora, yo estoy recordando. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para estar en la condición para tomar la cena del Señor? Lo que tengo que hacer es, número uno, está bien mi memoria. Cuando dice pruebas a sí mismo, que mi memoria esté bien y que mi memoria esté bien con relación a la comunión y que mi memoria esté bien en la relación con mi Señor, mi Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Porque dice, pruébase, sin discernir. Como habla la palabra, como ya le expliqué, sin discernir, es que no sabe lo que vas a hacer. Ya nosotros sabemos, la mayoría sabemos lo que vamos a hacer. Y lo que no sabían, ya le enseñé. Ya tú sabes qué es lo que vas a hacer. No es como explican otra gente. Que tiene que estar santo, 3 veces santo para poder tomar la cena. Mi hermano, aquí no hay santo ni 3 veces santo para tomar la cena del Señor, y tampoco eso es lo que está explicando Pablo. Pablo lo que está explicando era el abuso cultural que se estaba presentando en una ciudad llamada Corinto, una ciudad de Grecia, llamada Corinto. Eso es lo que está explicando Pablo. Y él explica y pone en relieve lo que nosotros debemos hacer correctamente y espiritualmente. Amén. Bueno, ok, vamos a orar. Ya estaremos listos. ¿Están listos? O sea, le damos gracias al Señor y todos los que nos siguen por las redes sociales. Bendiciones para cada uno de ustedes. Les amamos, cada uno de ustedes, los que no pertenecen a esta congregación, que jueves tras jueves, 9:30, nos siguen por el canal de YouTube. Bendiciones para cada uno de ustedes. Los vemos para el próximo domingo con una palabra poderosa referente a la salvación. Bendiciones. Chao. Dios me le bendiga.